Vamos a hablar de lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas, en estas últimas 4 o 5 semanas que ya son las últimas del año. Estamos hablando de dejar cosas pesadas, cosas que nos detienen y que nos pesan en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria, en el viaje que hacemos todos nosotros. Estamos dejando el equipaje. Vamos a viajar sin equipaje. ¿Cuál equipaje? El equipaje de las cosas, el materialismo en estas fechas que es acostumbradísimo a estar comprando y comprando sin parar, a dejar las distracciones de la vida, a dejar la amargura. Hemos estado aprendiendo. La semana pasada aprendimos a dejarle a Dios el control. Dios tiene el control de cada una de las situaciones y sobre todo, pues obviamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues es bien interesante porque y les dije hace ratito, este es el último domingo del año. Estamos cerrando un año. Para algunos es cerrar ciclos, para algunos es terminar un año más y comenzar otro año más. Pero bueno, estamos terminando ya el 2019 y comenzando el 2020. Y aunque les voy a decir algo, es curioso que el pasado, aunque ya estamos terminando el 2019, pero el pasado no siempre se queda en el pasado. ¿Sí o no? Muchas veces el pasado nos sigue. Nos alcanza o sí mantiene con nosotros. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado esposos que algún día en su matrimonio, no sé, pueden tener 30, 40, 10 años, pero alguna vez su esposa le dice: oye, mi amor, ¿y con este vestido me veo gorda? Y es que es chistoso porque si el hombre dice sí, sinceramente, o sea, estás hablando, ay, ya no me quieres, ya estoy muy gorda para ti, ya no me amas, no sé qué. Y si le dices no, va a decir: es que tú me estás mintiendo, tú a lo mejor tienes por ahí otra. Y si no vas a sacar la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, y la cuestión es esta, que te preguntó hace 10 años y le dijiste algo y ahora sale 10 años después: ¿te acuerdas? Hace 10 años tú me dijiste que yo me veía gorda con ese vestido, por eso ya no me lo pongo. Y siempre lo tiene ahí guardado, ya no lo usa, pero ahí está guardado para decirte que tú con ese vestido le dijiste que estaba gorda. Entonces, es curioso que el pasado no siempre se queda en el pasado, siempre nos los están recordando, siempre estamos acordándonos de las cosas. Lo malo es, o lo feo es que a veces no es tan gracioso como cuando en una de estas situaciones. A lo mejor estamos luchando con la ira, o has luchado con la ira y insultaste a tu esposa o insultaste a tu esposo. Y dijiste algo que no querías decir, pero ya no lo puedes tomar, o lastimaste los sentimientos de tus hijos. ¿Por qué? Por tu ira, por tu coraje, por tu enojo. Tal vez has tomado decisiones financieras en este año, el año pasado, o en estos últimos años, que tú pensaste que hace sentido: voy a invertir, voy a comprar esto, voy a hacer estas cosas, pero al fin de cuentas no pasa un día sin que te arrepientas por haber invertido o haber comprado eso. Esas decisiones financieras que te arruinan. A lo mejor aún has traicionado a tu cónyuge y le fallaste o le mentiste, se divorciaron y dices: si tan solo hubiera tomado esta decisión, si tan solo hubiera cambiado esto. O incluso también a lo mejor estás pasando o has pasado por pecados de inmoralidad sexual, cualquier pecado. Y es un pecado tan recurrente en ti que dices: no vuelvo a hacerlo, no lo voy a hacer, no lo voy a volver a hacer, pero vuelve a pasar. Incluso les podría decir que a lo mejor ustedes en este año dirían: bueno, yo no llegué a las expectativas que me había puesto para el 2019. Yo quería llegar a esto espiritualmente, yo quería llegar a esto físicamente, emocionalmente, intelectualmente, pero todo esto me ha fallado. Y el problema, hermanos, como les decía, es que el pasado no siempre se queda en el pasado. Estamos ya dejando atrás el 2019, pero el 2019, errores que hemos cometido no se van a quedar. El problema es eso. Es casi como si fuera como una puerta, como esta puerta, ¿no? Que no la podemos ver, pero no la podemos cerrar. Es una puerta que constantemente está entrando los ataques de Satanás, los ataques del enemigo, como si fueran uno de esos vientos fríos que tenemos en diciembre, menos 18, ¿no les ha tocado esos vientos que congelan desde adentro de los huesos? Que constantemente te está recordando lo que hiciste mal. Constantemente te está recordando lo que ha pasado en tu vida. Ahora, les voy a decir algo porque vamos a estudiar ahí en Lucas capítulo 22. Si alguien supo lo que significa recordar el pasado, fue Pedro. Si alguien entendió
qué es aprender a vivir de lo que es el pasado fue Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que estaba Jesús con sus discípulos, los que se escondieron todos después de la última cena? Pedro se escondió junto con ellos. Y esa misma noche Jesús les dijo, miren, algunos de ustedes me van a traicionar, otros me van a negar y otros me van a abandonar. Y Pedro, bueno, como siempre Pedro, ¿verdad? Nunca se tardaba en hablar, dice, no, ¿qué pasó? Yo nunca te voy a abandonar, jamás te voy a dejar. Es más, si tengo que enfrentar cara a cara a la muerte, no te abandonaré. Y lo curioso es que no necesitó que Pedro enfrentara cara a cara a la muerte, solamente bastó con una muchacha, una chica que estaba, una esclava junto a ellos en la fogata calentándose las manos, que le dijera, oye, ¿no eres tú Pedro? ¿No te conozco? ¿No estabas tú también con él? Para que dijera, no, yo no lo conozco, no, yo nunca he estado con él. Y otro le dije, si tú andabas con ellos, no sé, y lo negó 3 veces. Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Y Pedro le dijo, no. Y fíjense en el capítulo 22, versículos 61 y 62, vamos en el versículo 61, lo que dice. Después de que lo negó 3 veces, sin enfrentar siquiera a la muerte, dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Se imaginan? Y dice el versículo de 62, dice que y Pedro salió del patio llorando amargamente. Ahora, quiero que te imagines un momento a Pedro, o que tú eres Pedro. Imagínate lo que está pasando por la mente de Pedro en ese momento. Porque Pedro había estado con Jesús por 3 años. Lo vio hacer milagros. Lo vio calmar el viento y las aguas, lo vio resucitar personas, lo vio alimentar a más de 5,000 personas, vio el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así tuvo miedo y lo negó, no 1, no 2, 3 veces lo negó. ¿Qué estaba sintiendo Pedro en ese momento? ¿Qué creen que estaba sintiendo? Culpa. Estaba pasando por culpa y les voy a decir algo. Que aunque tú no has visto o no viste la mirada de Jesús que le hizo a Pedro en ese momento, yo sé que tú has visto esa mirada alguna vez. Esa mirada de una persona que decepcionaste, una persona a la que le has hecho daño, una persona que tú le hiciste mal, tal vez alguien en el trabajo del que tú estabas hablando mal o tú estabas hablando mal de ella y se enteraron de que estabas hablando mal y era tu amigo, era una persona cercana. A lo mejor inclusive es alguien en la escuela que tú conoces, en la escuela que sabes que tenías que defender, que tenías que ayudar, que le estaban haciendo bullying, y era tu amiga y no la defendiste. A lo mejor un ser querido que decepcionaste. Y te voy a decir, porque esto es lo que tu enemigo va a querer hacer todo el tiempo. Por eso es que no se cierra la puerta, porque esa puerta se está constantemente entrando las palabras del enemigo, el viento de la mentira de Satanás. Escuche bien. ¿Qué es lo que te dice? Normalmente te dice 3 cosas. 1, eres imperdonable. Por lo que hiciste o porque no hiciste lo suficiente, no tienes perdón. Y eso lo que va a generar es culpa. Culpa que no pudiste haber tomado una decisión diferente, pero no lo hiciste. Pudiste, no sé para qué tomaste y luego te fuiste a conducir. Bien, te lo mereces. Ahora ya tienes hasta récord criminal por andar manejando ebrio, manejando borracho. Y esa culpa constantemente está generando un peso, una carga, una maleta que estás llevando, un equipaje. El equipaje de la culpa. De hecho, el rey David lo escribe así en el capítulo 38 de Salmo capítulo 38, versículo 4, dice, mi culpa me abruma. Mucha gente así se siente. Mi culpa me está pesando, me está abrumando. Es como una carga demasiado pesada para soportar. Dice en el Salmo 38, versículo 4. Número 1, siempre te va a decir, no eres imperdonable, no eres digno de ser perdonado. Número 2, no eres digno de que seas amado, nadie te va a amar, no eres digno de ser amado. Y esa es la vergüenza, hermanos, porque muchas veces vas a pensar, y esos son ataques de Satanás. Te va a decir, si tan solo supieran lo que has hecho, si siquiera se enteraran los hermanos de lo que tú eres capaz de hacer, si supieran lo que le dijiste a tu esposa, si supieran lo que tú le dijiste a tus hijos, las trampas que has hecho, las mentiras que has dicho.
Esa es la vergüenza, hermanos. Satanás nos ataca con vergüenza también. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice que Adán y Eva, después de haber pecado contra Dios, de haber desobedecido, dice que se abrieron sus ojos ahí en el versículo 7 y de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que estás haciendo mal, o que hiciste mal en contra de Dios. Número 3 es que no sirves para nada. Esas son culpa, vergüenza, inseguridad. No mereces ser amado, eres imperdonable, no sirves para nada. Por lo que has hecho, hermano, muchas veces pensamos que no tienes futuro. ¿Qué pasa si vuelve a suceder? ¿Qué pasa si vuelvo a caer en lo mismo? Dios nunca podría ser una persona como yo. Nunca voy a poder tener la familia que yo siempre he querido. Nunca voy a tener una familia sana, una familia saludable. Por eso estás pasando esta enfermedad, porque te lo mereces. Y esos son errores y son ataques que Satanás tiene en contra de nosotros. Pero te voy a decir esto y lo deben tener ahí en sus boletines. Si no puedes dejar atrás tu pasado, no vas a poder apoderarte del futuro que Dios tiene para ti. No puedes cerrar la puerta a tu pasado, no puedes tomar y apoderarte del futuro que Dios tiene para ti. Y esa es la buena noticia, que Jesús no nos deja aferrarnos del pasado. Jesús nos ayuda, nos va a ayudar, va a venir a nosotros cuando lo necesitamos para darnos el futuro que Él quiere para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hizo con Pedro. Si se dan cuenta ustedes, ahí en el capítulo 21 de Juan, vayan más adelante al capítulo 21, dice que después Jesús se les apareció, cuenta la historia, cuenta el evangelio, que después Jesús se les apareció estando en medio de ellos, el primer día de la semana, y se apareció en medio de ellos, y les dijo, los voy a volver a ver. Hubieron tiempos donde Jesús se fue, se les apareció a otros, en el camino a Maús, se les apareció a otros, y pasaron varios días, tantos que muchos de ellos regresaron a sus actividades que siempre hacían. Pedro regresó a pescar. Él estaba pescando y dice en el capítulo 21, versículo 4, que de repente apareció un hombre a la orilla del lago. Y no habían pescado nada toda la noche y les dice, ¿saben qué? Echen la red al lado derecho. Y le hicieron caso. Echaron la red y sacaron tantos peces que no los podían jalar. Entonces ahí fue donde Pedro se dio cuenta que el que le había dicho era Jesús. No lo había podido reconocer. Se dio cuenta, se aventó de la barca y empezó a nadar. Yo creo que ni Michael Phelps le hubiera ganado. Nadó tan rápido que fue a Jesús cara a cara. Y les voy a decir, hasta este momento no hay registro de que Jesús haya hablado ni una palabra con Pedro. ¿Te puedes imaginar? Porque dice que después de eso comieron. Tomaron un desayuno, pasaron toda la noche sin pescar y en la mañana Jesús les hace este milagro, que el cual les recuerda a Pedro, le recordó lo que había pasado cuando Jesús lo llamó, le dijo, ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Y Pedro toma el desayuno con Jesús. Yo me imagino que ha de haber sido el desayuno más incómodo, porque imagínate una persona que está en contra tuya o que tú hiciste algo en contra de alguien. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 15, capítulo 21, lo tengo en la versión Reina Valera, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y observen el nombre que usó, porque no le dijo Simón, y no le dijo Pedro como él le había puesto, le dijo Simón, hijo de Jonás. No sé cuántos les ha pasado eso, pero a mí me pasaba cuando estaba joven, cuando estaba chico y que estábamos jugando atrás en el patio con mis primos y mi mamá me decía, Frank, y yo decía, ok, ya es hora de comer, a lo mejor ya es hora de irnos a bañar, ya es hora de entrar a la casa. Entonces todo estaba bien cuando me decía así, pero cuando me decía, José Francisco Aguilar Gómez, decía, hay problemas. Algo pasó. En lugar de correr a la casa, corría para el otro lado. O me iba a esconder allá en los árboles donde nadie me encontrara. Pero imagínate, dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No sé lo que Pedro estaba esperando que le fueran las primeras palabras que Jesús le iba a decir. Pero yo me imagino que no esperaba que le dijera que si me amabas. Yo me imagino que lo que le iba a decir, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Acuérdate que tú me negaste, yo te dije que lo ibas a hacer, 3 veces me negaste y 3 veces clarito cantó el gallo cuando yo te vi que lo estabas haciendo. Deberías de sentir.
Deberías de sentirte culpable. Tendrías que pedir disculpas. Es más, te voy a dejar que hagas estas 3 cosas para componer un poco de las 3 veces que me negaste. Y sin embargo no le dijo, ¿me amas? ¿Qué le contestó Pedro? Señor, le respondió, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Él volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le volvió a contestar, apacienta mis ovejas. Y aquí es donde los sentimientos de Pedro se pudieron haber herido. O tal vez se hirieron porque dice la Biblia que se entristeció. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro. ¿Saben por qué? No le preguntó para herir sus sentimientos. 3 veces lo negó y 3 veces le preguntó. Pero cuando leí esto me llamó la atención porque ¿para qué le preguntó 3 veces? Jesús lo que pudo hacer, lo que muchos de nosotros hacemos es ignorar qué pasó. No me dijiste nada, no pasó nada, te perdono, está bien, no hay nada que decir. Pero no, Jesús le mencionó 3 veces que lo había negado. ¿Sabes cómo? Preguntándole 3 veces si lo amaba. ¿Y sabes qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Estaba lavando la herida. Porque Jesús sabe y Dios sabe que para que una herida realmente pueda sanar, tiene que estar limpia. ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasó? Que se caían en la casa de los abuelos y el abuelito sacaba el agua oxigenada. ¿Cuánto les echaron agua oxigenada en una herida? Y empezaba a burbujear eso y ¿verdad? Dolía. Y luego te echaban aire. No es para nada el aire, más es para que te distraigas, pero para que una herida sane, tiene que estar limpia. ¿Sabes cómo limpió Jesús la herida de Pedro? Preguntándole 3 veces, afirmándole 3 veces que Pedro amaba a Jesús. Ahora, te voy a decir esto. Jesús no está preocupado por tus sentimientos de corto plazo. Jesús está preocupado por tu sanidad de largo plazo. Jesús quiere que seas verdaderamente sano. Jesús entendió que cuando hay una herida en tu vida, necesitas limpiarla. El problema es que si tú no dejas tu pasado, no puedes apropiarte de tu futuro. El futuro que Dios tiene para ti. Pero la buena noticia es que aunque tú no puedes cambiar tu pasado, Dios puede cambiar tu futuro. Dios puede cambiar tu futuro. Amén. Ahora la pregunta es esa, ¿cómo dejar tu pasado? ¿Cómo puedes dejar tu pasado? Vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de esto, ¿cómo dejar tu pasado? Te voy a decir dos cosas nada más, 2 consejos solamente. Número 1, cierra la puerta a tu pasado. Cierra la puerta a tu pasado. ¿Por qué? Porque aunque tú no la ves, es como una puerta que tú no estás cerrando otra vez, como te decía hace ratito, y siempre está entrando la negatividad, siempre está entrando lo que hiciste, siempre está entrando lo que pasó, siempre está entrando en tu pasado, lo que pasó en tu pasado. Pero tú tienes que aprender a cerrar la puerta. ¿Sabes cómo cerramos la puerta? A las dudas de Satanás, a los ataques del enemigo que te dice que no puedes ser amado, que no eres digno de ser amado, que no puedes ser perdonado, que no sirves para nada. ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Lo más importante, acepta que la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Amén. Tienes que aceptar que la gracia de Dios es más grande que tu pecado. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 lo dice, y ustedes lo saben, la manera de estar bien con Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sabe, hermanos, Él sabe lo que has hecho. Y Él te da de su gracia. No nos pide que hagamos algo, no te dice, bien, mira, si quieres ser sano, mira, si quieres ser perdonado, te vas de rodillas de aquí hasta la catedral y te subes todas las escaleras de rodillas también. Y entonces, no. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Es por gracia. Me acuerdo una vez en la secundaria, entrando en secundaria, yo tenía 12 años, venía obviamente de sexto de primaria, el 6º año,
no tenía muy buenas calificaciones, que digamos, no salí con mi mejor promedio. Mi mejor promedio lo saqué en el seminario. Ha sido mi mejor promedio y yo sé que no fue por mis propias fuerzas, fue que Dios el que me ayudó. Pero no venía con un buen promedio. Ahora dije, bueno, ahora sí en la secundaria sí lo voy a hacer bien. Me empecé a aplicar y empecé a echarle ganas y como decimos allá en mi rancho, ¿verdad? Y a sacar buenas calificaciones, a hacer todas mis tareas, a salir bien en los exámenes. Primer semestre salí con una calificación de 95, 96%. Y decía, wow, sí puedo. Y mi papá estaba contento, bien contento. Todo fue que nos acomodaron alfabéticamente. Y a mí me tocó enfrente de mí el más tremendo de la clase. Y dije, mira, pues qué divertido, ¿verdad? Entonces empezamos a juntarnos y no hice ya nada, empecé a bajar mis calificaciones. Tanto que al final del año casi repruebo el primero de secundaria. Casi, no solamente porque salí bien en la primera mitad. Pero mi mamá estaba enojada, bueno, los dos estaban enojados. ¿A cuánto les ha tocado un regaño de esos de malas calificaciones? ¿Qué te pasa? Burro, ¿verdad? ¿Qué no pones atención? ¿No haces tareas? ¿Qué te pasa? Si es lo único que tienes que hacer, no tienes nada que hacer, tienes que hacer tarea, ¿por qué no haces nada? Y esa era mi mamá. Y mi mamá, durísimo, duro y a la cabeza, ¿verdad? Dije, sí, se fue mi mamá, ahora viene lo que me va a decir mi papá. Ya estaba casi listo así con 2, 3 cocos, ¿verdad? Para ver que si entendía. Mi papá me toma del hombro y me dice, mira hijo, yo te amo mucho. Y yo sé de lo que tú eres capaz. Estoy triste porque yo sé que tú puedes sacar mejores calificaciones que esas. Pero no hay nada que puedas hacer para que tú dejes de ser mi hijo. Te amo de igual manera. Y eso para mí me hizo pensar, wow, acabo de decepcionar a mi papá y él me sigue amando tal como soy. Y yo sé que algunos de ustedes aquí pueden darse cuenta de que eso es lo que Dios te está diciendo en este momento. Dios te está diciendo, levanta la cara. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Y no hay nada que puedas hacer. Si estás en Cristo, no hay nada que puedas hacer para que cambie eso. Cristo te ama. Y tal vez tú me vas a decir, hermano, pastor o hermana, es que tú no entiendes. No entiendes todo lo que he hecho. No entiendes lo que le hice a mi esposo. No entiendes lo que le he hecho a mi esposa. No entiendes la mentira que he vivido durante tanto tiempo. No sabes que yo pasé por un aborto, pastor. No sabes que he perdido todo financieramente. Ahora ya no sé qué vamos a hacer. Estamos en la calle o vamos a estar en la calle. No he sido un buen padre. Pastor, no sabes, yo me alejé de Dios. Estoy viviendo una enfermedad por culpa del vicio en el que caí. Y tienes razón. Probablemente yo no lo entiendo, ni lo sé. Pero te voy a decir esto, y debe estar ahí en sus boletines. Tu posición con Dios no está determinada por las reglas que has quebrantado, está determinada por tu relación con Dios, por lo que Dios hizo por ti. Amén. Y te voy a decir esto, haríamos bien en darnos un poco de la gracia que Dios ya nos ha dado. Porque muchas veces Dios ya te perdonó, pero el último que se tarda en perdonarte eres tú. Acepta la gracia de Dios. Acepta que la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Dios ya nos ha extendido de su gracia a través de Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que tendríamos que hacer? Es decirle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que has hecho? Dios lo sabe todo. Y Dios, lo que te está preguntando en este momento es, ¿me amas? Y tendríamos que decir, Señor, tú lo sabes todo. Y es que cuando nos aferramos a nuestro pasado, ¿sabes lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el poder de mi pasado es más fuerte que el poder de la cruz. Estamos diciendo que el poder de lo que hiciste es más fuerte que el poder de lo que hizo que Jesús por ti en esa cruz. Y de hecho lo escuchamos la semana pasada en Gálatas capítulo 4, el hermano lo predicó. Ya no somos, nos dice ahí en capítulo 4 versículo 7, ahora somos hijos. Ya no eres un esclavo y como hijo eres heredero de Dios, coheredero de Dios con Jesucristo. En Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice que más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en el nombre de Cristo, ¿de quién? De Jesús, les dio ¿qué? Potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Les voy a decir esto, hermanos,
y a todos los que nos están visitando, no todos somos hijos de Dios. Solamente a los que creen en el nombre de Jesús. Todos somos criatura de Dios, obviamente. Pero no todos son hijos de Dios. Pero a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a la traición de Pedro? Te voy a decir. Jesús, a la luz de del pasado de Pedro, lo único que hizo fue perdonarlo y restaurarlo, sanar las heridas. Y eso es lo que tenemos que hacer para cerrar la puerta del 2019, cerrar la puerta del pasado, aceptar que la gracia de Dios es más grande que tu pasado. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos aquí por lo que hemos hecho, ninguno de nosotros merecería estar aquí. Ninguno de nosotros mereciera estar en la presencia de Dios. Pero dice la palabra en 1 de Juan que sabemos esto, esta confianza tenemos, que tenemos libre acceso ante el trono de la gracia a través de la oración. ¿Por qué? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Deja de juzgarte. Acepta la gracia de Dios. No creas, muchos, pastores, que creo que necesito ser una mejor persona para aceptar a Jesús. No. Necesito arreglar algunas cosas. Necesito limpiar un poco de lo malo que he hecho. No eres lo que has hecho. Tú no eres tu pasado. ¿Sabes quién eres? Tú eres quien Dios dice que eres. ¿Quién eres? Eres perdonado. Acabamos de leerlo. Eres su hijo. Y puedes ser el instrumento de Dios, escogido por Dios para hacer su voluntad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerrar la puerta de tu pasado. Ciérrala aceptando la gracia de Dios. Y número 2, tienes que avanzar a tu futuro. Tienes que tomar un paso hacia tu futuro. Dios, hermano, Dios te salva de tu pasado para que puedas avanzar hacia tu futuro. No para que te sigas agarrando y aferrando a tu pasado. No solo cerramos la puerta, nosotros tenemos que dar un paso hacia nuestro futuro por fe. Porque Dios, hermanos, a Dios le encanta usar personas imperfectas para impactar este mundo. Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente imperfecta como tú y como yo. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro? 3 veces le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Sí, tú sabes que te amo. ¿Qué fue lo que le hizo? 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas, dale de comer a mis corderos, apacienta, cuida mis ovejas. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús en ese momento con Pedro? Le estaba regresando el llamado que Dios le había dado. Pedro, por su pasado, perdió su llamado. Él pensó que lo había perdido. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue regresar a la vida antigua. Regresó a pescar como siempre lo había hecho. Pero Jesús le dijo, no, es que a ti no te había llamado para ser pescador. Tú eres ahora un pastor. Ven y apacienta mis ovejas. Ven a servirme. Y quizás para ti es saber lo que es ser un papá o una mamá soltera. Pero sabes, Dios te puede utilizar ahí con personas que están pasando exactamente por la misma situación que tú estás pasando. Y servirles, enseñarles que la gracia de Dios es más grande que tu pasado. Tal vez tú estás pasando, a lo mejor, o has crecido en un hogar donde el amor no se ha dado. Un hogar sin amor. Pero tú puedes hacer la diferencia en tu hogar o en el hogar de otras personas que necesitan aprender cómo es que Cristo nos ama. Inclusive solamente puede ser que tú estés en este próximo lunes, no mañana, dentro de 8 días, que entres a la escuela otra vez. Ir y demostrarle el amor de Cristo a una persona que ni siquiera te cae bien en la escuela o en el trabajo, que te hace la vida imposible. Entonces, hermanos, la pregunta es esta: ¿cuál es el llamado de Dios para ti? Porque todos tenemos uno. Aquí está mi desafío para esta semana, hermanos. Como ya estamos terminando el 2019, el martes es el último día del año. Pero yo te voy a invitar a hacer esto. Escribe para qué te está llamando Dios en este 2020.
¿Para qué es lo que te está llamando Dios este 2020? Tenemos retos, tenemos un nuevo comienzo, tenemos buenos proyectos, tenemos buenas cosas que queremos hacer. Y todo es para la honra y gloria de Dios. ¿Para qué te está llamando Dios este 2020? Porque esta semana, hermanos, cuando salgas a trabajar, cuando salgas a la escuela, cuando vayas incluso a tomar un café con un amigo o con una amiga, recuerda esto: no estás solamente yendo a trabajar, no estás yendo solamente a la escuela, no estás solamente yendo a tomar un café, estás entrando en el llamado de Dios para tu vida. No pierdas el llamado de Dios para tu vida. Tu pasado, tú no eres tu pasado. Tú no eres lo que has hecho, tú eres quien Dios dice que eres. Ahora, hay una clave para esta historia de la que estamos hablando hoy. Porque el problema cuando leemos estos dos pasajes, nos enfocamos en el fracaso de Pedro, en que negó 3 veces al maestro. Y eso es lo que nosotros pensamos y eso es lo que nosotros vemos. Pero me di cuenta que estaba leyendo mal esta historia. Es como una foto de Instagram. ¿Cuántos de ustedes tienen fotos en Instagram? No se hagan, todos tienen. O bueno, vamos, más fácil, ¿quién no tiene fotos de Instagram? Más fácil así. Pero, o en Facebook, ¿cuántos tienen fotos en Facebook? Ahí está, ahora sí. Bueno, cuando escoges una foto para Facebook, o para Instagram, para lo que tú vayas a poner, ¿cómo la escoges? Imagínate que hay 8 personas en la foto, y ¿sabes o cómo decides tú que es una foto buena? Te enfocas en ti mismo. Si tú sales bien en la foto, esta es una buena foto. No importa todos los demás que salieron todos dechongados y con los ojos virolos, ¿verdad? No, pero tú saliste bien, es una buena foto. Y si es una mala foto, es porque tú saliste mal en la foto. ¿Sí o no? No importa que todos estén perfectos, pero si tú saliste medio visco, no, es una foto mala. Y esta historia es igual. Nos enfocamos en Pedro. Pero en última instancia, esta historia no trata sobre Pedro y su fracaso. Esa historia trata sobre Jesús y su amor hacia nosotros. Trata del llamado a nuestra vida. No sobre lo que hemos hecho, hermanos. No trata, la historia es tu historia, hermanos. Tu historia no trata sobre lo que has hecho mal en el pasado. Tu historia trata sobre lo que Jesús ha hecho en ti, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro. Hermanos, no veo mi propio fracaso, hermanos. Yo veo la fidelidad de Dios en mi vida. No puedo ver, no veo cuando hago bien las cosas y digo, bueno, ahora estoy bien, pero ¿cómo estuve en el pasado? Estuve mal. No. ¿Sabes lo que veo? No veo lo malo que fui, sino que veo lo bueno que ha sido Dios conmigo. Cuando miro el pasado, no veo la derrota de mi vida, o una derrota, un fracaso en mi vida, veo la victoria de Dios en mi vida. La pregunta para ustedes, en este 2020, ¿este 2020 va a ser una historia sobre ti? ¿O va a ser una historia sobre tu pasado? ¿O va a ser una historia sobre Jesucristo? ¿Qué quiere hacer en tu vida? Lo que Él está haciendo a través de ti. Que podamos decir, hermanos, como personas, como congregación, personas que este año 2020 que digamos, Dios, mi historia es sobre ti. Mi historia no se trata de mí. Que digamos, Señor, quiero que este año tú seas el centro de mi vida. Que tú seas el personaje principal de mi historia este año. No yo. No te enfoques en mí. Y los voy a llevar a un pasaje que me encanta en Filipenses capítulo 3, 12 y 14, donde Pablo ya está al final de su carrera del evangelio, ya está casi terminando. Y fíjate lo que dice Pablo, después de todo lo que hizo por el evangelio, después de haber prácticamente evangelizado al mundo entero en sus tiempos. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. No, es el apóstol Pablo. No quiero decir que yo ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Para eso te llamó Cristo, perfeccionarte, no porque eras perfecto. No, amados, dice el versículo 13.
No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. ¿Qué tenemos que concentrarnos, hermanos? Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Hermanos, nuestra calificación para ser usados por Dios no es tener un pasado perfecto, sino la presencia de Dios en tu vida. Si nosotros quisiéramos servir a Dios por un pasado perfecto, ninguno, nadie, sino que Dios está contigo ahorita. Y te voy a decir esto, Dios está en el negocio de usar personas imperfectas para impactar este mundo. Amén. Y le podemos dar gloria a Dios por eso. Porque Él no ha usado personas perfectas. El único perfecto en el plan de Dios es Dios. Utilizando a gente imperfecta para cumplir sus propósitos. Y cuando todo esté dicho, hermanos, y hecho, te voy a decir, tu historia no va a ser ni se va a tratar de tu fracaso, sino sobre la historia de la victoria de Dios en tu vida. Amén. Es que esto es para ustedes, hermanos. Esta es la palabra de Dios para ti. No puedes vivir una vida siendo cautivado o esclavo de tu pasado, sino liberados para un nuevo futuro en Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro éxito en la vida no depende de nuestra perfección, sino depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. Otra vez, nuestro éxito en la vida no depende de la perfección que tú tengas o que hayas tenido, sino de la presencia de Dios en tu vida. Tu historia no es una historia de fracaso o sobre tu fracaso, sino una historia sobre la victoria de Dios. No eres lo que has hecho, hermano. No eres lo que ha pasado. No eres ni lo que otros dicen de ti. Eres lo que Dios dice de ti. Y en esta historia hay dos personajes más, porque está Jesús. Estamos hablando de Jesús. Pero hay dos personas que le fallaron a Jesús: Pedro y Judas. Y los dos debieron de ser en el mismo grado de gravedad en contra de Dios. Uno lo negó y el otro lo traicionó. Solo que Pedro pudo ver un futuro con Dios a través de Jesús. Ahora, la diferencia para ti, ¿cuál va a ser? Este 2019 ya está terminando. Este 2019 ya estamos concluyendo, estamos diciéndole adiós al pasado, estamos terminando el equipaje. Hay que dejar de viajar con ese equipaje de peso que llevamos nosotros. Y entramos el 2020 ya. En la segunda década del 2000, de los años 2000. Hermanos, que Jesús sea el personaje principal en nuestra vida este año 2020. Amén. La pregunta para ustedes es esta: en el 2020, ¿va a ser sobre quién, hermanos? ¿Voy a permitir que el enemigo me detenga al no querer dejar mi pasado? ¿A no cerrar la puerta de mi pasado? ¿O voy a cerrar la puerta y entrar en el llamado de Dios que tiene para mi vida? ¿Qué vamos a hacer? No puedes cambiar tu pasado, pero Dios ciertamente puede cambiar tu futuro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas.